11 de la mañana con 17 minutos en todo el país. Le damos la bienvenida al senador frente amplista Charles Carrera. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo, con toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Charles Carrera, que apoya la precandidatura presidencial de Yamandu Orsi, como bueno, ha resuelto el MPP respaldar la candidatura del exintendente de Canelones. Y otra vez, igual que hace mucho tiempo, la seguridad vuelve a ser la principal preocupación de los uruguayos. Algo lamentable, ¿no? Que pensamos que en algún momento eso podía dejar de existir. Y usted dijo que este iba a ser el periodo más violento de la historia democrática del Uruguay. Uno escucha esa aseveración y es muy grave, pero bueno, la cotejamos con la realidad y realmente hay una situación de inseguridad muy grave. ¿Qué mirada tiene el Frente Amplio y por dónde cree que iría la solución? Nosotros, primero es cuando uno tiene que hacer ese tipo de afirmaciones, a uno como uruguayo le duele. Es decir, yo desgraciadamente tuve que hacer esa afirmación y son por las cifras del Ministerio del Interior. Yo creo que uno de los graves problemas de la gestión de este gobierno es que no reconoce, y en esta área sí hay un fracaso en materia de seguridad, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas de opinión. El 70% de los uruguayos te dicen que en esta materia se fracasó. Y creo que lamentablemente lo que vemos de las autoridades es que las autoridades no reconocen el problema. Uno escucha al ministro, a las autoridades de Montevideo y te dicen bajaron los delitos. Pero si venís a esta comunidad, acá en el departamento de ustedes, aumentó el homicidio. El año pasado, si comparás 23 con 22, aumentó un 53%. Y por las cifras de Fiscalía y del Ministerio del Interior, en este primer trimestre se consumaron 11 homicidios en el departamento, que es una tendencia compleja. Es decir, el año pasado, si terminaste con 19 y en los primeros 3 meses se consumaron desgraciadamente 11 homicidios, es complicado. Aumentaron las rapiñas, los hurtos, la violencia doméstica. Entonces, estamos en una situación compleja. Nosotros lo que creemos es que primero hay que reconocer la gravedad de la situación para ahí tomar medidas que nunca se realizaron. Porque no nos olvidemos de aquello que nos enseñaba Einstein, que si querés tener resultados diferentes no podés seguir haciendo lo mismo. Nosotros creemos que algo que se perdió es la profesionalización de la policía, hay que volver por ese camino, hay que volver a tener lo que es el policiamiento de alta dedicación operativa. Después hay que fortalecer la Guardia Republicana, hay que fortalecerla, que es la policía militarizada o la policía especial que tenemos para atender los graves problemas que estamos teniendo en algunos puntos del país, que hoy yo te diría que nosotros, la 609 recorrió 10 veces el país en este tiempo, desde febrero a la fecha, y nosotros lo que vemos es que el problema que antes estaba visto en Montevideo, algún área de Canelones o algún punto del departamento de ustedes, es algo que está a lo largo y ancho de todo el país. Es la principal problemática y la gente lo que te dice es el narcotráfico se ha instalado en mi departamento, en mi ciudad. Tenemos que blindar el puerto. Cuando hablamos de blindar el puerto, y yo creo que eso, dentro de las pocas ideas que ha habido dentro de este debate político, yo creo que ahí hay un consenso. Nosotros regalamos el puerto hasta el año 2081 y no le pedimos una cláusula de seguridad, por lo menos decir, bueno, los contenedores que salen del puerto, que salgan revisados, que salgan inspeccionados. Tenemos que asegurar las fronteras, tenemos que instalar tecnología, por ejemplo, radares. Es decir, acá hay que tomar medidas para neutralizar a los grandes narcotraficantes, que son aquellos que nos causan el mayor daño. Acá ha existido un error de esta política que por ejemplo, que el grupo de policías de Mario Lallera, de Julio Huarteche, que estaban trabajando hacía 25 años en materia de narcotráfico, que tenían contactos a nivel internacional, que tenían contactos con la DEA. No nos olvidemos que Mario Lallera es el único policía uruguayo que recibió una medalla de honor, una medalla de oro de la DEA. Resulta que a ellos se los sacó de funciones, es decir, se los mandó a retiro. Y se convocaron a policías, a viejos policías, que no estaban actualizados en los problemas que tenemos hoy. Entonces nosotros lo que creemos es que el camino tiene que ser políticas de Estado, hacer una ruta de trabajo clara, y en ese sentido nosotros tenemos mucha confianza que Yamandu, por su forma de gestionar, por su forma de gobernar, con esa lógica que tiene de no dividir el Uruguay en dos, que eso también es algo que este gobierno ha trabajado mucho, ¿no? Porque no habla de lo que hizo, sino que únicamente habla del Frente Amplio, no dice hicimos esto o aquello, o tenemos que mejorar esto o aquello, sino que únicamente critica el Frente Amplio. Entonces nosotros creemos que Yamandu
es la persona indicada para iniciar ese camino de políticas de Estado y saber que tenemos un desafío importante porque hoy, como decías tú, está en jaque la soberanía nacional. Está en jaque en parte el propio sistema democrático y nosotros tenemos que demostrar desde el sistema político que tenemos la capacidad de sentarnos alrededor de una mesa y discutir en serio. No lo que se hizo el año pasado, en el cual se invitaron a diferentes integrantes del partido político, pero al mismo tiempo teníamos un ministro que decía volvieron las carteras, no hay problema de seguridad y no reconocía los graves problemas de narcotráfico, el crimen organizado, los problemas de la hidrovía, el problema del puerto Montevideo, que hoy está en el eje, es decir, en el eje del narcotráfico a nivel regional. Tenemos problemas graves y lo que hay que hacer es políticas de Estado y tener un presidente que conduzca y que reconozca la problemática. Ahora, más allá del fuego cruzado entre tiendas políticas, que es típico de una campaña electoral, que estamos todo el tiempo escuchando al gobierno decir la época de Bonomi, la inseguridad, estamos escuchando todo el tiempo al Frente Amplio decir este gobierno dijo que iba a hacer y no hizo. La cifra de los delitos, que siempre se habla de que el observatorio, el Ministerio del Interior, está conformado por las mismas personas ahora que cuando el Frente Amplio era gobierno. O sea que las formas y las personas que hacen las mediciones son las mismas. Por lo tanto, deberíamos, si creemos y confiamos en ambos momentos, confiar en estos datos. Los delitos han bajado, el hurto, la rapiña, el abigeato. La violencia doméstica no ha bajado y los homicidios, según las cifras, han bajado un 3%. Ahora, el propio Orsi lo dijo. No podemos estar en ese porcentaje de yo 17, vos 21, yo 14,5, porque a la gente que haya habido 382 homicidios, o 376, o 389, para la gente lo mismo. La situación de inseguridad y de violencia es extrema. Y en el gobierno del Frente Amplio también pasó, recordamos todos, que era en el año 2018, 2019, una violencia impresionante. La pregunta es, no para decir, bueno, pero ustedes también tuvieron situaciones de violencia, no. La pregunta es, usted que formó parte del gobierno, usted fue director general del Ministerio del Interior, el narcotráfico ha desbalanceado absolutamente lo que es la relación de fuerzas y el combate a esta pandemia, pero ¿cuál cree usted que es hoy la solución? ¿Qué se debe hacer más allá de crear el PADO, de volver con las comisarías a los barrios? ¿Cuál es la solución que propone hoy el Frente Amplio para así bajar los delitos de homicidio? Permitime dos cosas. Primero es, cuando nosotros salimos a criticar las cifras, a mí no me gusta salir a criticar las cifras. Pero nosotros lo que tenemos que decirle a la gente es la verdad. Porque si yo tengo un gobierno que no reconoce la realidad y únicamente hace una política de marketing y comunicacional, es decir, yo lo que tengo que hacer en mi rol de oposición es denunciarlo. Pero dice usted a mí no me gusta, decía que era una sensación pero térmica. vos sabés que a mí no me gusta denunciarlo. Pero yo hace 2 semanas recibí un acceso a información pública, le pregunté a la Fiscalía, ¿cuántos delitos de homicidio se consumaron en el 2023? ¿Sabés qué me dijo la Fiscalía? 397. Distinto a lo que decía el Ministerio del Interior. 397. El Ministerio del Interior te dice 382. La Fiscalía 397. Y las fuentes abiertas de información, la prensa, otra cifra. Y las fuentes abiertas de información te dicen otra cifra. Las fuentes abiertas de información, ¿sabés cuántos decían? 399. Entonces la Fiscalía está más cerca de las fuentes abiertas, que son ustedes, la fuente abierta de información del trabajo periodístico, que lo del Ministerio del Interior. Lo otro, lo que uno para saber realmente lo que está pasando en la sociedad tiene que hacer encuestas de victimización. Este gobierno no hizo ninguna. Porque ahí sabe realmente, porque la rapiña y el hurto se mide a través de denuncias. Y si vos lo que haces es ponerle obstáculos, si vos le sacás la computadora que tenía el policía, el patrullero, que cuando iba a tu domicilio a auxiliarte ya te levantaba la denuncia, te dice no, andá a la comisaría, y bueno, y eso si la gente sufrió 3 hurtos, 3 rapiñas, la gente ya se desanima y no va a denunciar. Entonces lo que hay que hacer son encuestas de victimización, que no se ha hecho ninguna. Entonces realmente yo te digo, lamentablemente las cifras del observatorio pueden ser las mismas personas, pero si no les llega la información, no tienen información para analizar. Entonces nosotros lo que decimos es, lamentablemente, y lo que estamos proponiendo nosotros es que las cifras del delito te lo lleve el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo lo lleva? La cifra de desempleo. Yo lo escuchaba a usted decir, las cifras de desempleo no las da Mieres, claro, hoy Aristi, las da el INE. Les da el INE. Entonces yo creo que ese es el camino. Hay países en el mundo que ese es el camino. Pero eso para unificar el tema de las cifras. La pregunta es cómo se hace Pero no podemos tener diferencias en las cifras. Pero más allá de que sean 382, 367 o 395, más allá de ese ajuste de cifras, la realidad del homicidio en Uruguay, ¿cómo se hace para solucionarlo? Pero tú decías, hacías referencia, nosotros tuvimos, el 2018 fue un año que para nosotros fue complejo. Pero ¿sabes por qué fue complejo? Porque se puso en funcionamiento el nuevo Código de Proceso Penal.
Y es cierto. Bonomi decía el efecto noviembre. El efecto noviembre. Del año 17. El bicho decía el efecto noviembre del año 17 y eso se vio en el año 18. Después del 2018 comenzó un poco a estabilizarse la cifra. El tema es que después tenés el 2020 pandemia, 2021 pandemia, y vos tenés que a partir de julio del 2021 el delito homicidio comienza a crecer y no para. Y teniendo 2 años a favor como tuvieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer la gravedad del problema. Lo que tenemos que hacer nosotros es que el Estado vuelva a estar en los barrios. Porque el presidente dijo, no hemos podido con el delito de homicidio, lo reconoció públicamente la calle Pau. No han podido con un montón de cuestiones. No han podido con el poder adquisitivo de los uruguayos, pero está bien, el delito de homicidio. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que tener presencia del Estado. Hoy si tú tenés en el CER, en Montevideo, en el barrio del Cerro, que es un barrio de trabajadores, estamos teniendo, en estos días, todos los días se ha dado, desgraciadamente, un delito de homicidio. ¿Qué tenés que hacer vos? Tenés presencia policial fuerte ahí. Tenés que tener la presencia de la Guardia Republicana. ¿Qué nos dicen los policías que están trabajando en esa zona de Montevideo? Que las autoridades del Ministerio del Interior retiraron a la Guardia Republicana y lo están llevando a otros lugares. Yo tengo la suerte de Montevideo, vivo en un barrio consolidado, el Uceo. Yo ahí no tengo problemas. Lo que hay que hacer es, hay que tener inteligencia policial, mucha inteligencia policial, que hoy está fallando, por culpa de la jerarquía, de los de arriba, y tener patrullajes. Porque el patrullaje es prevención, y cuando hay que hacer hay que reprimir. Que hay que reprimir, hay que reprimir. Y después lo otro hay que tener presencia del Estado. Si el Estado se retira del barrio, viene el narco y te lo ocupa. Que también hemos visto eso. Y lamentablemente cuando tenés muchos recortes de políticas públicas como existió en este tiempo, y hay un retiro del Estado, y lo que hace es justamente eso. Usted habló de crear una mesa de homicidios para con todas las organizaciones, organismos que tengan que ver en la materia, vayan analizando caso a caso, expediente a expediente. ¿Eso no se transformaría en un imposible porque los recursos hoy a nivel de la justicia son sumamente escasos? ¿Sería viable? ¿Cómo se podría...? No, pero lo que pasa es que no podemos tener esta duda que ya tenemos, es decir, la credibilidad del observatorio, lamentablemente, no por los funcionarios, sino por responsabilidad de las autoridades del Ministerio del Interior, de las autoridades del Ministerio del Interior, justamente lo que hay que hacer es tener una mesa de homicidio donde esté la policía, esté la fiscalía y estén las autoridades de salud pública, el Instituto Técnico Forense. Y a partir de allí analizar. Porque decir, a mí me tienen que sacar la duda. ¿Cuántos homicidios se consumaron en el 23? ¿397 o 382, como dice el ministro? Yo realmente creo más en la cifra de la Fiscalía. Porque si la Fiscalía califica algo jurídicamente como homicidio, para mí es lo que vale. Te lo digo como abogado. ¿Pero usted le parece que es tan importante si son 387 o 392, digo, para la ciudadanía? La ciudadanía sean 392 o 387, 5 más, 5 menos. La sensación de inseguridad y de pánico la tiene igual. El temor, por eso es el principal problema. Yo lo que te digo es, para mí, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué tenés que hacer vos? Reconocer el problema. ¿A ti te parece que estas autoridades reconocen el problema? No. Si tú constantemente, cuando prendés la televisión, escuchás a un ministro del Interior, Martinelli, diciendo que bajaron los delitos, bajaron los homicidios, bajaron las rapiñas, bajaron los hurtos, te está diciendo que no hay problema. Si tenés el ministro anterior, Heber, que te decía, volvieron las carteras. Sí, eso fue hace 2 o 3 años. No, pero lo sigue diciendo. Lo sigue diciendo. Cuando lo invites acá, te puedo asegurar. Cuando lo invites a Heber acá. Porque además Heber tiene la impunidad de la palabra. Porque tiene la impunidad de la palabra. Heber lo que te va a decir es, te puedo asegurar. Pero anotate la pregunta que lo vas a tener en cualquier momento. Preguntale, mire, tuvo carrera acá, hijo, usted tiene... ¿Bajaron los homicidios? Y te va a decir, sí, bajamos todo. Y no es así. Van a decir que bajaron un 3%, que son lo que arrojan los números. No, no es solamente eso. Te dice que bajaron todo y que estamos mejor, pero no estamos mejor. Ahora, el presidente de la calle Pau dijo, reconozco que no hemos podido con los homicidios. ¿Eso no es considerado un reconocimiento público del presidente de la República? Pero no es el que reconozco. Es que, ¿cuáles son las políticas públicas que estás aplicando? Está bueno, yo digo porque recién usted decía, bueno, no reconocen. Yo como ciudadano lo escuché al presidente decir eso. No reconozco. Lo dijo ahora. Lo dijo ahora cuando la sangre está llegando al río. Pero el presidente negó 4 años anteriores. El presidente que dice que le dio más recursos a la Policía Nacional, y no es cierto. Ahora, ¿cómo se soluciona, Carrera? ¿Qué es lo que nos preocupa a todos? El Frente Amplio quiere volver al gobierno.
¿Y cómo proponen solucionar el problema de los homicidios? Pero por eso te decía, no solamente el problema de los homicidios, tenemos que solucionar el problema de la seguridad en general. Y para solucionar ese problema, lo que tenemos que hacer nosotros es anular las posibilidades de que utilicen el Uruguay como plataforma del narcotráfico regional. Y eso como anulás es medidas más duras de prisión para el gran narcotraficante. ¿Qué tenemos hoy, luego de la LUC? Tenemos que el narco La Tahona, que lo agarraron con 460 kilos de pasta base en Bella Unión, le dieron 24 meses de prisión. Y a una mujer, que yo no comparto la acción que realizó, que se le agarró con 50 gramos de marihuana, se le dio 4 años de prisión. ¿A quién tenemos que penar con mayor severidad? Es ilógico totalmente. No, bueno, pero ahí tenés que penar, pero no solamente penar con mayor pero el Frente severidad. Amplio estuvo en contra del endurecimiento de las penas. Nosotros no estuvimos en contra, si nosotros hemos endurecido penas. Tú me dijiste, yo estuve del 2010 al 2017. Yo he endurecido, porque ¿sabés cuál es la filosofía que tengo? Y he promovido leyes y he ido y hemos endurecido muchísimas penas. Lo que vos tenés que hacer es darle con el mazazo al grande, que es el que te causa más daño en la sociedad, y a ese no solamente anularlo del punto de vista de tener prisión mayor. Porque hoy también los grandes narcotraficantes están todos con prisión domiciliaria. ¿Sabés por qué? Algunos porque sufren los riñones, pobres cristianos. ¿Sabés lo que tenés que hacer también? Anularle, decir que no puedan disponer del patrimonio mal habido que obtuvieron. Porque si tú no ves medidas legislativas acordes y el tipo sigue manejando el patrimonio mal habido desde la cárcel, sigue con todos sus tentáculos del poder. Y eso tenemos que modificar. Que anden con $150.000 pagando al contado, eso no puede pasar. Eso, la trazabilidad del manejo de los dineros. ¿Por qué no podemos arreglar eso? Quizás que $4.000 era poco. Y yo, cuando estábamos discutiendo el LUC, propuse $20.000. Y lo que había que hacer es, quizás que con $20.000 es un trabajador, un granjero que junta $20.000 para comprar una camioneta. Pero ¿qué pasa? Ahora anda con $150.000. Y eso no está bien. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es, ¿cuándo vamos a invertir en tecnología, por ejemplo, para controlar el espacio aéreo? ¿Hay posibilidades de hacer un escudo de seguridad? Hay, pero hay que invertir en tecnología. ¿Cuándo vamos los famosos escáneres que en el puerto de Montevideo? Que el Frente Amplio dejó encaminadas las licitaciones y se demoraron y dice que iba a llegar en marzo, en abril y todavía no llegaron. ¿Por qué si Heber regaló el principal negocio del puerto de Montevideo, que es el manejo de los contenedores, hasta el año 2081, no pidió una cláusula de seguridad? Porque el Uruguay también vende logística al mundo. Tenemos un sistema de zona franca muy bueno. Hay miles y miles de trabajadores que viven allí y son muy bien pagos. Las 2,5 toneladas que aparecieron en Amberes hace poco, en los alfajores Portezuelo y los budines Portezuelo, pasaron por Zona América. Hay muchas marcas que utilizan Zona América que lo ven, eso está desprestigiando el sistema del Uruguay. Y que el puerto de Montevideo, que cada vez cae más de categoría, que dicen que mejoró la categoría, pero cada vez estamos peor, de acuerdo a un índice que no lo hacemos nosotros, lo hace el Banco Mundial, puede ser un puerto sucio. ¿Y eso qué va a complejizar? ¿Qué va a complejizar? Va a complejizar el trabajo de los uruguayos. Porque cuando salga el trabajo de los uruguayos por ahí, es decir, cuando vaya al exterior, va a tener mucho más dificultades de ingreso. ¿Cuánto sale un escáner para el puerto? Y ahí están, yo creo que estos escáneres que adquirieron, creo que era una inversión de $40 millones, cercano a los $40 millones. ¿4 escáneres? Sí, algunos son fijos, otros son por ejemplo, portátiles. Pero lo que hay que hacer es un plan de seguridad en serio. Y yo creo que hay, lo que tú decías, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que dentro de los pocos diálogos o de las pocas ideas que se han debatido en esta campaña, yo creo que ahí hay consenso de que nosotros tenemos que hacer políticas de Estado, que tenemos que blindar el puerto, que tenemos que blindar las fronteras, que tenemos que hacer tener un mecanismo de un escudo de protección del espacio aéreo. Yo creo que esas cosas alrededor de una mesa, Yamandú los va a lograr. Yo le voy a preguntar si considera que se podrá formar esa mesa. Está Yamandú Orsi, está Gabriel Gurméndez, hay algún dirigente creo que también del Partido Robert Nacional. Silva, Gabriel Gurméndez, Robert Silva, que han hablado. están a fin de hacerlo, pero que no quede en gárgara de promesas. No, yo creo que en esta oportunidad, en esta campaña, por lo menos lo que uno ve, es que en este tema, por eso yo te decía, está en jaque la soberanía.
está en jaque cómo podemos resolver el problema de los uruguayos. Yo creo que en esta oportunidad vamos a tener, porque va a haber un mayor consenso en ese sentido de que con esto no podemos hacer política. Porque hacer política con esto es hacer política con la desgracia de la gente. Senador Carrera, un gusto recibirlo en nuestro programa. Muchas gracias, y lo que aprovecho a pedir es que el 30 de junio voten a la 609, a la 1609, a nuestro equipo aquí en el departamento, Eduardo Antonini y todo el equipo, y a Yamandu Orsi a la presidencia de la República, porque Yamandu Orsi te asegura que en octubre ganamos con mayorías parlamentarias. Te lo digo hoy aquí, y después me vas a invitar después de octubre y vas a decir, Charles, la verdad que en junio de este año me dijiste tal cosa y tenías razón. Dígame qué números van a salir a 5 de oro, ¿no? A ver si tienes... No, pero eso te lo aseguro después de haber recorrido muchísimas veces el país, y veo que hoy hay un proceso en el cual se reconoce que Yamandu puede liderar un nuevo ciclo de políticas progresistas y del Frente Amplio Uruguay, donde se incluya a todos. Porque esto que gobernás solo para los Maya Oro, no. Hay que gobernar para todos, incluir a todos. Necesitamos a los empresarios, a los Maya Oro, pero también hay que recuperar el salario de los trabajadores y los jubilados y pensionistas. Gracias, senador. Muchas gracias a ti. Un placer. Hacemos la pausa, 11:38, ya venimos.